Queridos amigos de Arca.news, soy Yosmar Herrera y en esta oportunidad tenemos a un profesor desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, doctor Daniel Zinkel. ¿Lo pronuncié bien? Más o menos. Más o menos. No te Bueno. preocupes porque todos tienen problemas con Sí, bueno, de aquí a sí. que terminemos la entrevista seguro que lo voy a poder pronunciar bien. El doctor es Daniel, digamos por su nombre, ha producido conjuntamente con su esposa Mirta el libro Filosofía para la Batalla Cultural. Y lo ha publicado Legado Ediciones y se los recomiendo, lo pueden conseguir en Chema Librería. Y queríamos preguntarle desde Arca News, ¿cómo se ha sentido aquí en Chile? Primero que todo. Muy bien recibido. Muy bien recibido. Sí. Eso es bueno, porque si no tendríamos que mejorar y tenerlo más tiempo aquí para poder mejorar. Cuénteme. Yo encantado, pero lamentablemente hay cosas que hacer en casa después. Vamos a lo básico. Sí. Digamos que tengamos un público que no sabe exactamente lo que es la filosofía. Si le pido a usted que me diga, ¿qué es la filosofía? Bueno, la filosofía se define como amor a la sabiduría. Me parece que lo que tiene de interesante es que es la única disciplina, a diferencia de la mayoría de las ciencias como biología o física, que contiene la palabra amor dentro de su concepto, ¿no? Porque filosofía viene del griego, ¿no? Sofía quiere decir sabiduría y filía quiere decir amor o amistad, ¿no? Amor a la Claro, sabiduría. se dice que fue Pitágoras el que inventó la palabra porque fue invitado por un tirano. Bueno, los tiranos pululaban en Grecia en ese momento. En ese y en muchos otros. En muchos otros. No necesariamente un mal tirano, pero era un tirano. Entonces lo invitó a un banquete y de alguna manera lo quería hacer quedar mal, entonces le preguntó cuál era su profesión. Y como Pitágoras no tenía ninguna, inventó ahí la palabra. Dijo, yo soy filósofo. Y dijo, pero ¿eso qué es? Porque no es ninguna profesión liberal, no es carpintero, no es No es maestro. no es constructor de naves, ¿qué es filósofo? Dice, y es amante de la sabiduría, porque solo los dioses pueden ser sabios, los hombres solo podemos aspirar a sabiduría sin alcanzarla nunca, ¿no? Entonces ahí fundó el concepto de filosofía. Qué bonito, veo, hasta yo que creía saber qué era la filosofía, estoy aprendiendo un poquito más. ¿Se podría conseguir la verdad desde la filosofía? La filosofía es una búsqueda permanente y eso lo trabajó muy bien Platón cuando en el diálogo El banquete, que es sobre el amor, trabaja justamente, ¿no?, el concepto de amor, pero el amor verdadero que él considera el amor al saber, ¿no?, el amor a las esencias, a las ideas, el amor a la verdad, ¿no? Entonces él lo que dice es que el amor es hijo de la pobreza y la riqueza. ¿Por qué? Porque por un lado el que ama la sabiduría y la busca sabe qué es lo que está buscando y sabe cuándo se equivoca al buscar, encuentra algo que no lo es, pero nunca alcanza eso que está buscando. Es un deseo, por eso es un amor, ¿no? Un deseo de algo que nunca vamos a poder alcanzar en esta vida, quizá podamos alcanzarlo en otra, pero lo importante es estar bien direccionado, ¿no? O sea, hacia dónde dirigirse para encontrar eso que nunca vamos a llegar a alcanzar del todo, pero que es lo que llamamos la verdad. Lo que pasa es que muchos en esa época, entre los antiguos griegos, sintieron que como era inalcanzable no existía la verdad. Entonces esos eran los sofistas, lo que Platón llama los amantes de las apariencias, ¿no? Él distingue el filósofo del filodoxo, ¿no? Filósofo es amante de la sabiduría, filodoxo amante de las opiniones, o sea, le gusta opinar sin fundamentar, ¿no? Los opinólogos actuales. Los opinólogos actuales, exactamente, surgieron en Grecia porque... Yo sabía que tenían tanta data. Claro, porque los filósofos se enfrentaron a estos sofistas que eran extranjeros, que venían a enseñar oratoria y retórica, o sea, les enseñaban a los aspirantes a políticos cómo defenderse con argumentaciones que parecían correctas para sostener sus proyectos de ley, ¿no? Cuando se funda la democracia en Atenas,
Entonces se dice, bueno, se sortea entre la gente, ¿no? Que a quién le toca ir a la plaza central a debatir, ¿no? Ahí surge la democracia, pero era por sorteo, no por elección, ¿no? Quizá más justa, de reflexionan algunos, porque Porque por lo ahorita menos se te elige, tocaba, cómo es claro. que se dice? Se vota, pero no se elige. Sí, en realidad uno avala con el voto el sistema y elige siempre según más el sentimiento que la razón, ¿no? En cambio, para asegurarse de que fuera alguien de un barrio, ¿no? Porque democracia viene de demos, los demos eran los barrios en los que estaba dividida Atenas, ¿no? Entonces se sorteaba a alguien que iba a representar a las personas de ese demos, de ese barrio, para hacer sus propuestas de ley frente al Senado, ¿no? Que después decidía por sí o por no si el proyecto era sancionado. Y en esas propuestas habían varias verdades. Claro, la idea era que se imponía la más fuerte, o sea, se imponía la que tenía el argumento más seguro, que no necesariamente era la imposición de la verdad o de la justicia, sino que era la imposición de lo que seducía a través de la argumentación, ¿no? Así como hoy en día los políticos seducen a través de gestos o a través de consignas o memes o a O través, lenguaje inclusivo. claro, el lenguaje inclusivo, modos de producirse, maquillarse, vestirse. En ese momento solo tenían togas, no tenían mucho de producción, Ok. entonces se vestían con la palabra, ¿no? Con el manejo del discurso. Y los sofistas enseñaban eso, enseñaban cómo defender una idea, no importa qué tan buena, bella o justa pareciera, lo importante es que pareciera, independientemente de que lo fuera o no, ¿no? Entonces, defender una idea, darle apariencia de belleza y de verdad, para imponer la propia opinión como el bien para todos los demás, ¿no? ¿Cómo se logra todo eso después de tantos años que volvamos a, a seducir, pero con la verdad, en un mundo donde te dicen que hay más de dos sexos o eh, no te educan, te ideologizan? ¿Cómo se logra? Además de leer su libro, por supuesto. Y es difícil porque es una lucha permanente y pienso que es la misma guerra que tuvo Platón con los sofistas en su momento en Atenas, ¿no? Es la lucha entre el filósofo y el filodoxo, la lucha entre el que busca la verdad y el que se guía solo por las apariencias. Lamentablemente las apariencias son muy seductoras y el mercado sabe aprovecharlas y el mercado se ha ampliado y ha logrado vender no solo productos sino también ideas, ¿no? E incluso identidades, ¿no? Lo que hace una persona que no tiene una identidad definida es ir a buscar una en el mercado. El mercado le ofrece y satisface su demanda, ¿no? Aunque lo hace bajo el discurso de que eso es progre, izquierdista o lo que sea. En realidad no es más que una estrategia más de venta, ¿no? De adhesión, de generar cargos y ganar dinero, ¿no? Y ocupar espacios de poder. Claro, con este libro podemos argumentar en contra de esas ideologías. Sí, porque este libro nos ayuda a entender en qué se basan y cómo han ido distorsionando ciertos conceptos por resonancias emocionales o por determinada forma de asociación con otros conceptos, hasta deformarlos totalmente sacándolos de su origen verdadero, ¿no? Porque muchos conceptos que han sido utilizados por la nueva izquierda, tomados de los discursos de filósofos de la época de la Francia de los años 80, básicamente, ¿no? La posmodernidad, como se llama, que posmodernidad en realidad fue un invento de Lyotard, que no era un gran filósofo, pero sí un gran estratega político, ¿no? Y que él planteó, bueno, el fin de las ideologías, el fin de los grandes relatos, ¿no? Que fue una manera en realidad de introducir nuevas ideologías y sustituir las anteriores. Y él metió a todos esos filósofos en una misma bolsa y fue elaborando un poco esa forma de divulgarlo, ¿no? De difundirlo. Es muy difícil que alguien lea, por ejemplo, a Derrida, que es el que habla de desconstrucción y de nominalismo, en sus textos originales que son muy complejos y que en realidad están dedicados al análisis del discurso.
a la manera de tomar un texto y, como él dice, destejerlo para volver a construir otra imagen de quién es el que lo escribió, realmente qué pensaba. Que es un análisis de la cultura, ¿no? Y es complejo hacerlo. Entonces, Pero ¿cree que hemos tergiversado o se ha se han tergiversado? tergiversado esos conceptos por las resonancias que han tenido. De la desconstrucción del discurso se pasó a la desconstrucción del masculino, por ejemplo. O de la idea de, Mujer. sí, de mujer también, sí. O el no binarismo se entendió como que entre dos géneros hay otro en el medio. Cuando él hablaba de conceptos, ¿no? Hacía una crítica a Hegel, que Hegel también está explicado ahí. Pensaba que todas las filosofías habían tenido posiciones antitéticas, ¿no? O habían sostenido una tesis o la contraria, y que era posible encontrar una razón o un concepto que agrupara los contrarios, ¿no? Y lograron la superación de esos conflictos conservando las diferencias. Y lo que Derrida dice es que eso no es posible, que lo que es posible es crear siempre nuevos conceptos, ¿no? Perdón. No se preocupe, le sostengo aquí el café. Es la segunda entrevista que me toca, que no apagamos el teléfono. Sí, perdón. No hay problema. Esto ya, nuestra audiencia está acostumbrada. Entonces es bueno, por un lado, digamos, seguir la tradición de la filosofía occidental, estos padres del pensamiento de la verdad como Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, y también notar cómo los otros, digamos, los enemigos, los que de alguna manera Los reintrodujeron contras. la contra, ¿sí? En realidad muchos de los conceptos que ellos desarrollaron construyeron la sociedad en la cual estamos viviendo, entonces hay que comprenderlos para entender en qué sociedad vivimos y también ver cómo han sido deformados, divulgados y utilizados para determinados objetivos que no eran los originarios, ¿no? Entonces hay que profundizar en esos conceptos para poder dar la batalla. El libro, ¿me podría decir más o menos de cuántos filósofos? Porque aunque es un libro de historia de la filosofía, pero es una condensación. Sí. ¿De cuántos filósofos estamos hablando en este libro? Más o menos. 40, 50. Ok, entonces Más. vamos a hacer, no sé, bueno, yo los voy a contar y se los voy a comentar. Vamos a hacer una dinámica. Sí. A ver, si yo le voy a nombrar una ideología Mm. y usted me va a decir con qué filósofo vamos a contraargumentar. Ujú. ¿Le parece? Bueno. Ok, empecemos con la ideología de género. Mm. ¿Con qué filósofo podremos contraargumentar la ideología de género? Lo que pasa es que es una ideología, entonces si fuera un concepto claro, uno podría contraargumentar con otro concepto, ¿no? Entonces me parece que lo mejor es justamente apelar a aquellos autores en los que dice fundamentarse, ¿no? Ok, Y mostrar que en realidad no es eso lo que estaban diciendo. Como decía antes, por ok, ejemplo, Derrida nunca habla de la desconstrucción de la masculinidad. Habla de la desconstrucción de un discurso. Él lee un texto, lo desconstruye y toma ese concepto de Heidegger, que Heidegger habla de la destrucción de la historia de la filosofía, porque dice que la filosofía ha buscado siempre el sentido del ser, pero lo ha olvidado, entonces hay que destejer toda esa historia y volver a construirla, ¿no? Pero de alguna manera eso es lo que hace todo filósofo. Todo filósofo de alguna manera reescribe todo el pasado de la historia de la filosofía y arma su propia versión de la verdad, ¿no? Y Derrida hace lo mismo, ¿no? Hace su propia desconstrucción y reconstrucción de lo que él entiende por verdad. o sea, lo que tenemos es que leer bien. Leer bien esas fuentes que son citadas generalmente como la base para este tipo de movimientos y este tipo de concepciones que lo que tratan de hacer es, de alguna manera, disolver, ¿no?, la sustancialidad de las diferencias, de los conceptos, de los Dinamitar. criterios, dinamitar, claro, tiene este carácter disolvente, este carácter nihilista, que sí lo podemos encontrar en algunos pensadores como Sartre, por ejemplo, pero Sartre tampoco se refería en el sí y la nada al sujeto como una forma de diluir los fundamentos de la realidad, sino que tenía una versión particular de lo que él entendía por la libertad, ¿no? La libertad en un sentido absoluto. Incluso Sartre quiso hacer una especie de mezcla entre su existencialismo y el marxismo, y el resultado fue muy pobre y bastante poco serio y fue poco leído, ni siquiera lo mencionamos ese texto
en nuestro libro. Nos dedicamos a un Sartre que todavía tenía algún fundamento para sostener lo que decía, aunque obviamente criticable. Pero quiero decir, en general, los autores en los cuales beben estas corrientes actuales habrían pensado, me parece, que estas son como caricaturas o deformaciones, ¿no?, de su pensamiento original. Es cierto que en parte dan pie porque son pensadores que son muy cuestionadores y no sostienen una verdad a partir de la disolución de los pensamientos que critican, ¿no? Es lo mismo que pasa con otras líneas como el nominalismo, en otra época Ockham, por ejemplo, que hablaba de la pura voluntariedad de Dios sin ningún sentido objetivo, o el empirismo de Hume, que termina en la disolución de la realidad, pensando que todos son percepciones, ¿no? Exacto. O sea, hay muchos autores que de alguna manera repiten lo que ya habían desarrollado los sofistas en su momento, y otros que se ponen más del lado de Platón, Aristóteles y de la línea de sostener una idea de verdad fuerte y organizada, ¿no? En ese sentido yo veo que hay autores actuales, como por ejemplo, relativamente actuales, como Badiou o Mario Bunge, que aún diciéndose de izquierda, ellos defienden la existencia de una verdad, ¿no? Alain Badiou, por ejemplo, es muy interesante porque se dice comunista, aunque nunca define qué entiende por comunismo. Exacto. Pero es como que hay que, ¿no? La idea de que el Exacto. filósofo tiene que ser comunista, tiene que ser izquierdista. Pero él dice, por ejemplo, que frente a la posmodernidad, a la cual él odia directamente, que él dice la posmodernidad es sostener que solo hay cuerpos y discursos. Pero él dice también hay verdades, ¿no? Entonces es muy interesante porque es un filósofo que se dice materialista, pero platónico, y que defiende la existencia de la verdad, ¿no? Entonces hay que releerlos y analizarlos en profundidad. Y yo creo que el tema es que incluso muchos que son críticos de la sociedad actual, dentro de esas líneas que se llaman a sí mismos como pensadores de izquierda, en realidad ven bien cuáles son los defectos de la sociedad en la que estamos viviendo y critican lo mismo que critican la nueva derecha. Lo que pasa es que malentienden cuál sería la solución o la salida de esa situación, o directamente no definen qué es lo que ellos entienden por una sociedad mejor, porque no lo saben, ¿no? En ese sentido la nueva derecha tiene mucho más claro, hay que volver a determinados fundamentos, determinadas tradiciones más conservadores, porque es lo sensato, digamos. Lo sensato es ser conservador porque, digamos, si algo funciona durante mucho tiempo, uno trata de sostenerlo, salvo que algo nos muestre que haya que ir en una dirección contraria, ¿no? Pero no hacer eso de dinamitar por dinamitar. Para hacer el hombre nuevo. Claro. Pero fíjate que el hombre nuevo también es un concepto de San Pablo, con lo cual fue una manera distorsionada de tomar un concepto religioso y aplicarlo a una concepción atea de la realidad, ¿no? Exactamente. Como hizo Marx en su momento, cuando habló del hombre nuevo, ¿no? Siguiente. Ecologismo. Bueno, el ecologismo, ¿Con qué lo contraargumentamos? ¿Con qué lo contraargumentamos? ¿Con qué filósofo lo contraargumentamos? Es que en realidad prácticamente no hay ningún filósofo, por lo menos de los que hayamos estudiado, que no piense que el ser humano es un ser superior respecto de las otras especies. No hay realmente una filosofía ecologista fuerte. O sea, está Margaret Sanger, no sé, hay mucha gente o están ciertos pensadores, yo los llamaría pensadores, ¿no? Animalistas. Horacio Justo ha trabajado muy bien en su libro, también publicado el libro por negro del ecologismo, sí. Del ecologismo, el origen de estos conceptos. Algunos pensadores marginales, por ejemplo, dentro de la escuela de Frankfurt, como este hombre que escribió El hombre unidimensional, Marcuse, ¿no? Que eran los que, desesperados por seguir sosteniendo el ideal de una revolución, de un cambio, de una destrucción del sistema capitalista, cambiaron de sujeto histórico pensando, bueno, ya no nos sirve el proletariado, entonces vayamos a buscar a los marginados. Y después todo eso se entremezcló con el ecologismo, con esta idea de que el hombre es un parásito que destruye la naturaleza, destruir al hombre porque el hombre es un peligro, ¿no? Y lo dicen hombres, lo cual es contradictorio, pero siempre se trata de ir no contra eso, sino ¿somos contra parásitos otros. o somos hombres? Claro,
Es una posición un poco suicida, ¿no? Y quizá perversa. Pero yo no encontré en toda esta historia de la filosofía que hicimos, tomando lo que podemos considerar filósofos realmente originales, no encontramos ninguno que defendiera realmente una posición ecologista. Incluso con Horacio tenemos algunas diferencias con respecto a el papel que pudo haber jugado cierto humanismo panteísta, como por ejemplo el de Spinoza, pero Spinoza nunca habla de la madre naturaleza, la De la Pachamama, Pachamama. ni ningún concepto por el estilo como pensando al hombre como un ser inferior o marginal. Todo lo contrario, él dice el hombre es el único ser que tiene la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Así que es muy relativo. Por eso, de nuevo, cómo se toman esas fuentes y se las deforma, ¿no? Y se sacan conclusiones que no responden a lo que se supone que ellos habrían fundamentado. O sea, lo que me parece que es más interesante para enfrentarse a estas ideologías es mostrar que no hay ideas detrás, ¿no? Por Que son ejemplo, solo si ideologías, yo soy consignas, feminista, memes, ¿sí? si soy feminista, que no lo soy, ojo, lo recalco, soy femenina, no feminista, ah, ¿cómo yo puedo argumentarle a las feministas que están equivocadas? ¿Con qué filósofo le digo, mira, ¿sabes qué? En la filosofía para la batalla cultural yo leí que tal filósofo dice esto que es contrario a lo que ustedes me están presentando? Claro, lo que pasa es que, ¿qué sería lo contrario del feminismo? Un masculinismo, si se quiere. No hay ningún filósofo que haya defendido una posición donde la mujer sea inferior al hombre. Ni siquiera, por ejemplo, Platón decía que las mujeres podían gobernar. Pitágoras las incluía dentro de los lugares donde se reunían para debatir filosofía. O sea, nunca hubo un rechazo explícito de la mujer. Eso es un victimismo Eso es un victimismo postmoderno. posmoderno, posterior, claro. Incluso el cristianismo ensalza a la mujer en la figura de la Virgen María, entonces no vamos a encontrar un filósofo que realmente menosprecie a la mujer y diga que el hombre es un ser superior o que la mujer tiene que quedarse en la casa y el hombre sea el que tiene que salir a trabajar. No hay ningún Son filósofo que haya defendido una idea como esa. lo único que podemos encontrar algo similar, digamos, y que ha sido tomado como fuente es Engels, cuando en el origen de la familia, propiedad privada y el Estado, dice que la diferencia que se estableció entre la mujer que se quedaba en la casa a cuidar a la cría y el hombre que salía a cazar los mamuts, digamos, en la prehistoria, bueno, esa manera tan imaginativa que tiene él de describir la historia humana, terminó en una relación de poder de sujeción, ¿no? De la mujer por parte del hombre, cuando en realidad el que arriesgaba la vida para llevar la Como comida a se la hace casa actualmente en la guerra. era justamente el hombre. Entonces es un poco relativo, o sea, uno puede encontrar aquí y allá fuentes que se han tomado de la filosofía, pero si uno lee bien profundamente a cada filósofo encuentra que no hay una fundamentación real de esas posiciones tan extremistas y exageradas, ¿no? Transhumanismo. Y contra el transhumanismo yo iría a las fuentes de la filosofía humanista, del pensamiento de Santo Tomás, por ejemplo. Que está en la portada. Sí, que está en la portada. Es cierto que el transhumanismo ha sido como un caballito de batalla de la posmodernidad, pero también hay que diferenciar entre distintas versiones, ¿no? Señalamos en el libro que hay tres no humanismos, digamos, que no son necesariamente transhumanismo. O sea, está por ejemplo lo que se llama el antihumanismo, de Lacan, por ejemplo, pero que no es eso, no es el transhumanismo, sino que lo que menciona es el hecho de que hay una determinación cultural en nuestra formación de identidad, ¿no? Es un concepto muy particular. O hay también poshumanistas, ¿no? Dentro de los posmodernos. ¿Pero por qué? Porque siguen a Nietzsche, que dice que cuando Dios muere, muere también la categoría del hombre, ¿no? Lo cual es verdad, o sea, si no hay Dios tampoco hay hombre, porque el sentido Si de no la hay humanidad está en la criatura, claro. relación con Dios como criatura superior a la cual está subordinada a la demás, ¿no? O sea, es más una especie de diagnóstico de situación, ¿no? Nietzsche como que anticipa lo que está por venir y lo que está por venir es lo que vivimos ahora, ¿no? Claro, matamos al creador. Matamos a Dios y es Matamos a la más, criatura.
está muy discutido si él defiende realmente esa posición, porque él dice que los hombres que mataron a Dios son los hombres más feos, dice. Los últimos hombres lo llama. Eso está en el Zaratustra, en el Ok, último capítulo. Bueno, todo esto está mencionado ahí en el texto. excelente. Entonces, quitarle fundamentación a todas estas posiciones pseudo-intelectuales de la ideología es más interesante que buscar un filósofo que se los oponga, ¿no? Para debatir en contra. Mostrarles que no tienen fundamento, que en realidad las fuentes de las cuales supuestamente beben no son reales. Y eso se ve indagando en estos filósofos que ellos citan como su base, como su fundamento, ¿no? Hay que interpretarlos como, Como como lo que debe ser. realmente dijeron, no digo que todos dijeron cosas correctas, digo, sigo sosteniendo que sigue la batalla entre los filodoxos y los filósofos, ¿no? Entre los amantes de las opiniones y los amantes de la verdad. Pero ninguno realmente fundamentó algo que pudiera ser similar a esta locura, ¿no? Generalizada que es esta pérdida de sentido común, ¿no? Ni siquiera Totalmente. queda la posibilidad de... Se le pregunta a alguien qué es ser mujer y no sabe contestar, ¿no? Exacto. Bueno, es el que quiera definirse así. Eso es sofisma, digamos, es simplemente lo que los sofistas solían hacer, ¿no? Los sofistas tenían argumentaciones como esta, ¿no? Decían, este, ¿tú has perdido cuernos? No. ¿Tú tienes lo que no has perdido? Sí. Bueno, entonces tienes cuernos porque no los has perdido. Entonces eres cornudo. Ay, Dios mío. Y parece una fundamentación racional, pero ellos mismos se dan cuenta que era un juego de palabras. Lo que Exactamente. pasa es que era un juego de palabras que era muy útil para determinados ámbitos como la Como la política, política, tal cual. la publicidad, El la marketing. justicia, ¿no? Cuando uno quiere. Y bueno, eso yo no lo llamaría filósofos. Me parece que los filósofos verdaderos nunca van a seguir una posición así, porque todos tienen una concepción de lo que es la verdad. Pueden diferir unos de otros con respecto a cómo buscarla, ¿no? O en qué lugar está, pero para ellos hay una verdad absoluta. Los otros son filodoxos, son sofistas. Por último, y no menos importante, ¿cómo dar batalla en la actualidad en la educación para con nuestros hijos cuando desde los ministerios exigen que se dé educación integral, educación sexual integral? A través de la filosofía, ¿cómo podemos defender a nuestros hijos? A mí me parece que hay que ir más allá de la filosofía y estar siempre presente en la educación de nuestros hijos, ¿no? Personalmente, yo por ejemplo cuando a mi hijo le iban a dar la ESI, pedí que me mandaran Programa. el programa, ¿sí? Y entonces yo le envié una serie de observaciones sobre el programa, basados en la biología y también en la filosofía, el profesor que lo iba a impartir, ¿no? Entonces le dije, por ejemplo, que no, justamente porque todo pasa por el tema de las palabras, ¿no? El uso de las palabras y cómo se distorsiona su significado, ¿no? Por ejemplo, le dije, ¿cómo puede? Porque el profesor decía, yo soy profesor de biología, no les voy a dar cualquier cosa, dice. Y yo le digo, pero ¿cómo usted, profesor de biología, va a aceptar, por ejemplo, que digan que es una medida higiénica, la vasectomía? Porque eso evita los embarazos indeseados, cuando en realidad es esterilización. O sea, Control de natalidad claro, es a evitar la ultranza. reproducción, no es simplemente evitar los hijos no deseados, es evitarlos para siempre. En el programa estaba tal cual, ¿eh? Yo Wow. tengo el PDF donde dice eso. Dice, entre las medidas higiénicas o profilácticas contamos con la vasectomía y la ligadura de trompas, que son formas de esterilización definitiva, ¿no? Para toda la vida. Entonces ahí se ve cómo está metida la agenda, ¿no? La Agenda 2030 detrás de eso, Tal cual. que se vende como si fuera higiénico. Entonces no puede llamar un biólogo higiénico a eso, ¿no? O por ejemplo el hecho de que está prohibido decir aparato reproductor masculino y femenino. ¿Por qué? Porque dice aparato reproductor implicaría suponer que están con la finalidad de la reproducción y no para obtener placer de ellos. Entonces yo le dije, pero eso es como agarrar y decir que el estómago no nutre porque no es un aparato de nutrición, porque también lo usamos para comer por placer y no solamente para nutrirnos. O sea, ahí ya una argumentación muy clara desde el punto de vista biológico que demuestra que está
equivocado el concepto. Y después decía que no podía decirse tampoco femenino y masculino, porque en realidad hay que decir con pene o sin pene. Porque como puede haber mujeres con pene, y pueden haber hombres sin pene, No, entonces... y actualmente hay una profesora de la Universidad de California que dice que los niños se pueden autopercibir como minotauros. O sea, que es una locura. Entonces, Sí, profesor, como un helicóptero Apache. ha sido un placer tomarnos un café juntos. Amigos, Excelente. Filosofía para la Batalla Cultural, no dejen de buscarlo en Chema Librería, o directamente en la página de Legado Ediciones. Gracias por venir a Chile, gracias por el libro y bueno, estaremos en contacto porque filosofar hay que seguir haciendo. Sí, sí, por supuesto.